Querido hermano, querida hermana, paz y bien. Un doctor de la ley preguntó a Jesús para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Los fariseos continúan queriendo poner a Jesús a prueba. Ellos desean que él caiga en contradicciones o que diga algo contrario a la ley de Moisés, para que puedan acusarlo y matarlo. La intención de los fariseos se manifiesta con esta pregunta, aunque buena e interesante. En verdad, quiere ser una trampa para hacer Jesús caer. Esto nos hace pensar que pueden existir muchos motivos diversos por los cuales nosotros podemos hacer una pregunta. Podemos hacer una pregunta como un médico, donde la justa respuesta será un bien para el propio paciente. Podemos hacer una pregunta como un profesor en el día del examen, queriendo solamente saber si el alumno es capaz de dar la respuesta justa. Podemos preguntar como un abogado en el tribunal, que quiere hacer caer el testigo en contradicción o colaborar con su acusación. Podemos hacer una pregunta solo por curiosidad, para controlar mejor a los demás. Podemos hacer una pregunta como un político, pensando en quitar provecho y manipular la respuesta. Podemos hacer una pregunta como un enemigo, queriendo colocar a la persona en mala situación. Podemos hacer una pregunta como un amigo, que se interesa por la vida y el pensamiento del otro. Y por supuesto, podemos hacer una pregunta como un discípulo. Esto es, como uno que quiere conocer mejor la propuesta para poder vivir más profundamente su fe. Como sacerdote, ya he encontrado muchas personas que me querían hacer preguntas sobre la fe, sobre la vocación, sobre la relación con Dios, sobre la vida eclesial. Pero en verdad, pocas tenían la motivación de un discípulo. Algunos solo querían escuchar una respuesta que les confirmara en sus prejuicios. Y aunque intentara darles una respuesta diferente, ellos no eran capaces de escuchar. Otros solo querían colocarme en ridículo delante de los demás con preguntas capciosas y maliciosas. Otros querían poder manipular mis palabras o mis raciocinios para que todo se quedara a favor de ellos. Otros querían demostrar que la fe es una cosa ingenua e insostenible y que la iglesia es anticuada y retrógrada. Delante de esta manipulación del diálogo, a veces sabemos si es inútil o no responder. Todavía, sabemos que no sirve para nada hablar de los demás si no somos capaces de mirar a nosotros mismos. También muchas veces hacemos preguntas sobre estos argumentos espirituales, pero debemos verificar cuál es nuestra intención. Cuando preguntamos alguna cosa a Dios, debemos de verdad desear su respuesta y estar dispuesto a transformar con ella nuestra vida. Dios, cuando descubre que nuestra pregunta nace de un corazón que quiere ser discípulo, que quiere descubrir un modo de vivir más intensamente, que está buscando crecer en la fe y encontrar nuevos modos de expresarla, entonces Dios nos responde dándonos el don de su Espíritu. Infelizmente, este no era el caso de los fariseos. Ellos solo querían colocar a Jesús a prueba. La respuesta exacta de Jesús sobre la centralidad del amor en la ley de Dios no cambió en nada la vida superficial de los fariseos. También nosotros seremos como ellos si no hacemos el propósito de nuestras vidas amar a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. No basta saber que este es el mandamiento más importante si yo no lo pongo en práctica. Es importante saberlo, pero esto aún no es nada. Es importante saber la receta de la torta para poder hacerla, pero nadie es un buen cocinero solo por saber la receta, si nunca hizo, en verdad, una buena torta. Señor, enséñame a saber preguntarte las cosas como discípulo,
queriendo sinceramente conocer la respuesta para conformar mi vida. Pero Dios, no permita que yo conozca las cosas solo intelectualmente. No permitas que yo sepa claramente cuáles son las verdades centrales de mi fe sin que las practique. Yo sé que la coherencia total es muy difícil, pero sé también que con tu gracia puedo aproximarme siempre más a aquel que es mi ideal. Enséñame no solo a saber que debo amar, sino ayúdame a amar de verdad. El Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.